Señor de Melo, ¿la ONU busca encubrir la ocupación estadounidense? Primero que nada, amigo, la ONU, su secretario general y Sergio Vieira de Melo, representante del secretario general, no son títeres ni tapadera de nadie. ¿Entendido? Gracias. Sergio, qué gran discurso diste. No son títeres ni tapaderas de nadie, no estamos apoyando la ocupación. Sergio, eres un tipo ambicioso. Y atacar a Estados Unidos no te ayudará a convertirte en secretario general, te lo aseguro. Es el campo de estudio social, económico, jurídico y político que se basa en el análisis de la convivencia entre distintos países y sus acciones dentro del marco global. Por eso, hoy hablaremos sobre las relaciones internacionales. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Las relaciones internacionales se basan en el análisis y acciones de asuntos extranjeros con respecto al papel de los estados, las organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, empresas multinacionales y cualquier otro actor internacional para la construcción de una comunidad mundial. De esta manera se abarcan temas como la globalización, el Estado, la ecología, el desarrollo sostenible, el terrorismo, el crimen organizado, el nacionalismo, los derechos humanos y muchos más. Esto contribuye al intercambio de información, diversidad cultural y, en general, a facilitar la cooperación entre naciones. En nuestra era de división internacional del trabajo, el libre comercio es el requisito previo para cualquier acuerdo amistoso entre naciones. Ludwig von Mises, economista liberal. ¿Cómo funcionan las relaciones internacionales? ¿O por qué existen relaciones internacionales? Explicar estas cuestiones dependerá de la visión del mundo que se tenga. Por ello, aquí te presentamos las teorías más relevantes. Teoría realista. Para esta teoría, el actor principal es el Estado y postula que el estado natural es la violencia, es decir, tiene como eje la idea de que el hombre es un lobo para el hombre y que los estados que forman parte central de las relaciones internacionales se mueven por intereses propios. Teoría transnacionalista. En esta teoría, el actor principal es todo aquello que compone al Estado, es decir, la sociedad, las naciones, las culturas, etc. Postula que el estado natural es la diplomacia y la negociación. Teoría revolucionaria. Parte de premisas marxistas y hace hincapié en el conflicto continuo y permanente, teniendo como estado natural el conflicto de clases, es decir, ricos versus pobres, burgueses versus proletarios, etc. Puntualizando que mientras estas diferencias no desaparezcan, estos conflictos tampoco desaparecerán. El diplomático es una persona que primero piensa dos veces y finalmente no dice nada. Winston Churchill, ex primer ministro del Reino Unido. El inicio de las relaciones internacionales se encuentra en los tratados de Westfalia en 1648, donde se instituye el concepto legal de la soberanía nacional y se impulsa la construcción de los estados-nación independientes mediante la institucionalización de la diplomacia y los ejércitos. Este sistema se exporta hacia América, África y Asia con las colonias, transformándose nuevamente luego de la Guerra Fría. Sin embargo, según numerosos autores, citan la historia de las guerras del Peloponesio en Tucídides como el punto de partida de la teoría realista, seguida por el Leviatán de Thomas Hobbes y el Príncipe de Maquiavelo. Asimismo, distintos movimientos han influido sobre esta noción, como es la teoría liberal, la ley natural y el marxismo. En el caso de Latinoamérica, para 1977 se crea el Programa de Estudios Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina, convirtiéndolo en una ciencia autónoma y ayudando a dar reconocimiento a la región como un área de importante madurez dentro del ámbito de los estudios sociales y de la política internacional en particular. La
geopolítica es el estudio de las relaciones y las estrategias de poder según la geografía humana entre distintos estados. Este método es utilizado para comprender, analizar y explicar el desarrollo del comportamiento político a nivel internacional, centrándose en los sucesos y el impacto que generan. En ese sentido, sirven para generar juicios e intentan predecir las ventajas y desventajas de un país o entidad supranacional, teniendo en cuenta no solo los espacios geográficos y el acceso a los recursos, sino también la demografía y la cultura. La diplomacia es el arte de conseguir que los demás hagan con gusto lo que uno desea que hagan. Dale Carnegie, escritor estadounidense. La geopolítica también puede ser empleada para influir o pretender influir en asuntos de la esfera internacional, con la finalidad de obtener una mejor posición económica o política. Aquellos países que no logren una posición de ventaja deberán adaptar sus políticas públicas a lo que acontezca o se decida en el panorama internacional. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, diplomáticos y políticos se reunieron en San Francisco para firmar la Carta de las Naciones Unidas bajo un claro objetivo. Una inquebrantable unidad de determinación, encontrar un medio para acabar con las guerras. Los organismos internacionales se podrían definir como el sujeto de derecho internacional que surge del asunto entre dos o más estados, los cuales generan y enmarcan beneficios y obligaciones dentro de determinados escenarios. Esto ocurre mediante una estructura orgánica permanente. Además, estos órganos permanentes toman decisiones que deben ser acatadas por sus miembros. Los ejemplos más conocidos y relevantes son la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mercosur y la Alianza del Pacífico. También se pueden considerar organizaciones internacionales a organismos de derecho internacional como ONGs o corporaciones transnacionales. Estos pretenden ser un punto de encuentro entre las diversas naciones para poder resolver las distintas controversias que ocurren dentro del escenario internacional, como lo pueden ser la búsqueda de la paz, frenar la contaminación, generar políticas públicas para remediar el calentamiento global, resolver problemas transnacionales o hasta qué medidas tomar ante pandemias o epidemias. Normalmente, el comportamiento de un estado repercute directamente en la actuación de los demás estados. Hagamos un pequeño ejemplo. ¿Qué pasaría si el estado A decide dejar de cazar una especie que está en peligro de extinción? Existen dos hipotéticos escenarios. 1. Los demás estados imitan el comportamiento del estado A, cooperando entre ellos y permitiendo la conservación de dicha especie. O 2. Los demás estados deciden mantener la caza, generando un beneficio para ellos, pero una desventaja para el estado A. Aquí es donde las organizaciones internacionales entran en escena, promoviendo la posición de colaboración entre los distintos estados, logrando que todos se beneficien equitativamente y que puedan alcanzar ciertos objetivos trazados. El derecho internacional es una filfa, una contradicción in terminis. ¿Quién lo impone? Además, en la ONU tienen derecho a veto 5 señores. Gustavo Bueno, filósofo. ¿Hasta qué punto pueden intervenir las organizaciones internacionales en las políticas públicas de los países? ¿Cuál es la legitimidad de su injerencia si estos burócratas no han sido elegidos por el pueblo al que pretenden influenciar? ¿Qué ocurre si la nación no respalda la decisión de sus representantes políticos al firmar o desasociarse de tratados internacionales? ¿Qué derecho tienen los burócratas sobre el comercio entre individuos de diferentes países para delimitar el fruto de su trabajo? ¿Cuán democrático es que se creen políticas a largo plazo y que éstas deban cumplirse en fechas determinadas? ¿Acaso no hay opción al arrepentimiento? ¿Hasta qué punto es legítimo que las potencias internacionales presionen a los países del tercer mundo y les hagan adoptar ciertas políticas públicas? ¿Qué ocurre si las políticas de una organización internacional van en contra de los valores, creencias y culturas de una nación? ¿Quién le hace el contrapeso discursivo a los organismos internacionales en Occidente?
¿La globalización necesita las organizaciones internacionales o los individuos de cada nación pueden crear acuerdos comerciales amparándose en la legislación de un país determinado? ¿Desaparecerán los Estados-nación para ser reemplazados por hegemones de alcance global? ¿Cuál es el futuro de las relaciones internacionales? ¿Cuál es el rol de la democracia representativa y la voluntad de los individuos en una sociedad cada vez más globalizada? Así como estas, existen muchas más preguntas, pero responderlas solo te corresponde a ti. Llegado a este punto, te toca a ti. Déjame en los comentarios qué opinas sobre las relaciones internacionales. También, si el video te gustó, déjame un like. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos video todos los domingos. Hasta la próxima.